Bueno, nuevamente tuvimos incremento de la gasolina, está de 600 pesos. Yo vi que el video anterior que hice sobre este tema gustó bastante, entonces voy a aclarar como unas dudas que persisten por ahí. Recuerden que yo hice un video bastante largo donde expliqué pues con mucho detalle de dónde surgió el problema de este déficit y les hablé pues de toda la historia de cómo se creó este fondo, por qué se creó, cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido. Bueno, una de las ideas que he visto que tienen las personas todavía es que creen que se va a aumentar el precio, se va a pagar la deuda y ya van a bajar los precios, pero no, eso no es verdad porque de hecho cada día que haya una diferencia entre el precio de la gasolina acá interna contra el precio internacional, se está incurriendo en un subsidio. Entonces, pues en estos meses que llevamos corriendo o en este periodo del gobierno nuevo, también se está subsidiando la gasolina, entonces también se está incrementando esa deuda. Como no es suficientes ahorros para pagar eso, entonces ¿cómo se paga? Pues generalmente con los dividendos del mismo Ecopetrol se está pagando, este año por lo menos se va a hacer así, pero pues resulta que cada vez están más grandes. Realmente nosotros tenemos ahorita como un precio artificial acá en Colombia que no nos está dando pues como la realidad en lo que está el mundo. Bueno, este gráfico lo hice para el video anterior, pero lo vuelvo a traer para dar más claridad sobre este tema que les acabé de hablar. Este ha sido el comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible. Resulta que desde que se creó, pues la intención era que se iba a ahorrar cuando los precios internacionales estuvieran bajitos y con eso se iba a pagar pues cuando estuvieran altos. Pero solo hubo 2 años donde se pudo ahorrar muy poquito y de ahí para adelante ha venido pues en déficit. En déficit significa pues que lo que está saliendo del fondo para pagar los subsidios ha sido más de lo que se ahorra, es decir, no hay ahorro. Estos valores no son acumulados, ¿no? Son netos anuales. Es decir, que por acá en el año 2008 se lograron ahorrar 0.4 billones, por acá en el 2010 ya se gastaron 0.8 billones. Digamos que si bien era deficitario el fondo hacía mucho, pues el rango en que se movía pues este diferencial no era tan grande como se volvió después, ¿no? De igual manera, pues esto ya era preocupante en el pasado, entonces por eso yo les decía, desde el 2018 se comenzó a tratar el tema, se comenzaron a llevar propuestas para reformar este fondo, pero bueno, llegó la pandemia, eso se olvidó, y en el año de pandemia fue el único año donde volvió a haber un pequeño rito, pero después que salimos de la pandemia y de la recuperación económica, vean el año 2021 cómo se comenzó a poner de grave. Ahí comenzaron a aumentar los precios internacionales, el precio del petróleo comenzó a subir, también el precio de la gasolina, pero pues acá en Colombia estamos en un año donde no se puedan hacer incrementos, muy difícil, una situación social complicada, entonces de una cuando se anunciaron incrementos, pues protestas y estamos en paros y todo. Entonces este valor, como les decía, es neto del año, ¿no? Durante el año 2021 costó para el Estado 11.4 billones, pero durante el año 2022 este valor ya se incrementó a 37 billones. Esto fue el costo para el Estado durante el año 2022. Y en el año 2023, como se están tomando ciertas medidas de equilibrar los precios, pues ya no nos va a costar esos 37 que costó en el 2022, sino que va a costar 28. Entonces tengan claro pues que esto no es como una deuda que está estática y que ya pagamos y ya se acaba, ¿no? Esto es una deuda que se está creando día tras día porque el subsidio sigue existiendo. Es decir, de aquí para atrás, del 2022 para atrás, todo ya se pagó, ¿no? O sea, se pagaron estos 11 más estos 1.8 más 3.8, etcétera. Hacia atrás todo eso se pagó. Inclusive en el año 2022 se dejó pago hasta el primer trimestre. Entonces, entre abril y diciembre del 2022, este subsidio costó 30 billones más, que esos 30 billones solo se pagaron como 4 por ahí en diciembre, entonces se quedó un saldo de 26 billones más o menos. Con eso fue lo que inició el 2023, más súmele pues lo que va a ir costando en el transcurso de este año. El estimado es que baje por lo menos a 28. Este monto pues no es un valor fijo, ¿no? Esto es dinámico porque depende de varios factores. Entre esos pues bueno, cómo está el precio acá interno. Si se siguen aumentando los precios de la gasolina muy rápidamente, pues obviamente más rápido se va a disminuir pues este costo. Pero también depende de cómo esté el precio afuera, ¿no? De cómo esté el precio del petróleo, que de hecho este año ha estado bajito, o sea, ha estado por debajo de las estimaciones del gobierno que lo planeaba que estaba a $94, ha estado bajando en las últimas semanas, entonces está muy por debajo de ese valor, pero también depende de la tasa de cambio, ¿no? Como tenemos una tasa de cambio que ha subido tanto en este año, eso de alguna manera compensa este valor. Ahora, otro punto a tener en cuenta pues ahí es que esto es el Fondo de Estabilización de Combustibles, no es solo de la gasolina, entonces aquí también se está subsidiando lo que es el ACPM, que hasta el momento no ha habido ajuste ahí.
Es decir, si estamos por el lado de la gasolina, que se ha venido aumentando, todavía persiste pues esta diferencia, todavía no es un subsidio muy grande. Para la CPM ni siquiera se ha tocado hace mucho tiempo, entonces este subsidio todavía que sí subsiste. Lo que se decía era que a partir del segundo semestre de este año 2023 iba a comenzar a aumentar el ACPM. Ahí el ACPM es un poco más delicado porque ahí sí que el tema de transporte de carga se mueve mucho por ACPM, entonces cada que usted aumente el ACPM directamente se pega a la inflación. Entonces primero pues toca esperar a que la inflación ya se modere para comenzar a hacer esos ajustes muy gradualmente. Entonces eso de que va a comenzar en el segundo semestre, pues vea que ya estamos en mayo, es decir, como que de aquí a 2 meses debería comenzar los incrementos de la CPM. No sé qué tan responsable sea en términos de inflación y cómo se va a transmitir eso. Ahí con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, en este punto pues sí ha sido como claro en el mensaje que los precios de la gasolina van a seguir aumentando hasta cerrar este déficit y los de la CPM pues se van a analizar, ¿no? Entonces todavía digamos que no hay claridad cuándo comiencen a aumentarse, pero en algún momento van a comenzar a hacerse. O sea, no dudo mucho pues que el Estado vaya a querer subsidiar todo el precio completo de la CPM. Y el de la gasolina sí yo creo que se va a cerrar completamente, ¿no? Se va a llevar a igualar el precio internacional. ¿Cuánto falta? Pues bueno, todavía falta bastante y como les decía, esto es muy dinámico. En el momento se dice que más o menos todavía hay un diferencial en la gasolina de 3.500 pesos. O sea, ese es en este momento lo que debería como aumentarse para llegar al equilibrio pues en relación al precio internacional. Obviamente, pues como les dije, si se mueve pues el precio del petróleo, si se mueve la tasa de cambio, este valor puede cambiar. Entonces, ¿cuánto nos falta pues para que lleguemos a esos 3.500? Digamos que si se sigue dando este ritmo del último mes de 600, prácticamente en 6 meses ya habríamos equilibrado el precio y ya no habría que hacer más aumentos pues por el momento, ¿no? Si estos incrementos son más moderados, digo usted, de 200 pesos, entonces tendríamos que nos falta por ahí año y medio más o menos para alcanzar este punto de equilibrio. Bueno, entonces que quede claro que estos datos no son acumulados, sino que son de cada año. Entonces, esto que se gastó en el 2022, estos 37 billones, se pagó una partecita, el resto que falta por pagar, pues ya el Estado tiene que pagarlo porque eso ya se gastó, eso fue ya un subsidio que se entregó. Bueno, entre el saldo que viene en el 2022 y lo que se vaya gastando en el 2023, se ha dispuesto que se van a utilizar los dividendos de Ecopetrol, pero eso no van a alcanzar para cubrir todo, ¿no? Entonces ahí pues el Estado tendrá que ver de dónde saca más recursos para pagar esto. Por eso es como el afán del Estado de ser rápido eso para contar con esos recursos, o es decir, por lo menos para no gastar de recursos que necesita para otras causas para cubrir esta cuenta por pagar.